Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a ver este subtema último de la unidad que se llama rectas notables del triángulo. Realmente lo que vamos a ver el día de hoy es teoría. Este tema no lo voy a poner con práctica porque con ejercicios de práctica porque tenemos que comenzar con la siguiente unidad. Y también, pues, sin embargo, no es relevante que ustedes hagan los ejercicios. Por el momento, solamente se les va a dar la parte de teoría de rectas notables del triángulo. Y pues para comenzar, tenemos que recordar algunos conceptos básicos que vimos en otro curso de matemáticas. Entonces, por aquí les voy a poner yo un triángulo para recordar, pues, esos conceptos básicos que nos van a servir ahorita que veamos cada una de las rectas notables de un triángulo. Primeramente, pues, todos conocemos esta figura triangular, sabemos que se llama triángulo porque tiene 3 lados y hay diferentes tipos de triángulos. Sabemos que el vértice es el punto donde se unen 2 lados de un triángulo. Por ejemplo, estos que estoy dibujando yo aquí en el triángulo son los vértices. ¿Por qué? Porque la definición me dice que es el punto donde se unen 2 de sus lados. Aquí tenemos un lado, aquí tenemos otro lado y justamente donde se intersectan o donde se unen, pues yo digo que es mi vértice. Y de igual manera aquí tengo un lado, 2 lados, el punto donde se juntan, ese es mi vértice. Conocemos esta parte de aquí y sabemos que son los lados de mi triángulo y conocemos la parte de adentro, que sabemos que son mis ángulos. Entonces, una vez sabiendo esto, eh, vamos a comenzar. Ahí en plataforma les va a aparecer una actividad y en esa actividad ustedes pues tienen que hacer a manera de apunte una tablita que yo les puse ahí. La tablita primero trae una línea que me dice línea notable del triángulo. ¿Cuáles son las líneas notables del triángulo que nosotros vamos a ver? Pues aquí se las voy a escribir. La primera línea que nosotros vamos a ver es una línea que se llama mediana. Mediana. Y ahorita pues vamos a ver el concepto de mediana. Ustedes van a llenar esa tablita con la información que yo les proporcione el día de hoy durante la clase. Entonces, pues primeramente les voy a leer el concepto obtenido del libro de Eduardo Carpinteiro de Geometría Analítica y me dice que la mediana es el segmento que se traza desde un vértice hasta el punto medio del lado opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues yo voy a tener un triángulo y me dice que la mediana es el segmento que se traza desde un vértice. Nosotros sabemos cuáles son nuestros vértices. Es la línea que se traza desde un vértice hasta el punto medio del lado opuesto. Si este es mi vértice, el lado opuesto es el que está enfrente. Voy a señalar con un puntito el punto medio de este lado y al unirlo, aquí estoy diciendo que es mi recta notable. Si yo saco la mitad de este lado y lo pongo con un puntito y lo unimos con mi vértice, dice que la mediana es la unión del vértice al punto medio del lado opuesto. Y después hago lo mismo aquí. ¿Cuántos vértices tengo? 3, por lo tanto voy a tener 3 rectas. Entonces, aquí ubicamos nuestro vértice, ubicamos la mitad de mi lado opuesto
Y cuando nosotros unimos, ahí yo ya formé mi recta notable. Esto sería mi diagrama. Ahí en la tablita que les aparece en su actividad está línea notable del ángulo y van a poner esta palabra, que es la recta notable. Después les aparece el concepto, que es el que les acabo de leer. Y el diagrama es esta figura que les estoy poniendo aquí. El punto de intersección, ¿a qué se refiere el punto de intersección? El punto de intersección es justamente donde se juntan o donde se intersecan estas rectas que yo acabo de realizar. Este punto donde se juntan es el punto de intersección y a ese punto de intersección, en este caso, se le llama baricentro. Aquí lo voy a poner, baricentro. Entonces, en el primero, ustedes van a poner mediana, el concepto, su diagrama. ¿Cuál es el punto de intersección? El baricentro. Y como observación, van a poner que se localiza 2/3 de cada mediana desde el vértice. ¿Sí? Entonces, eso es lo que van a escribir ustedes en observaciones. Y así quedaría mi recta notable del triángulo como primera parte. Después, vamos a ver otra recta notable que se llama altura. Altura. Nuevamente voy a dibujar mi triángulo y ahorita les leo el concepto. Ahí está. Altura. El concepto que ustedes van a poner ahí en su tablita es el siguiente. De acuerdo, pues con el libro de Eduardo Carpinteiro, Geometría Analítica, me dice el concepto que es la perpendicular trazada desde uno de los lados del triángulo o de su prolongación al vértice opuesto. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo que la mediana. Aquí la altura me dice que es la perpendicular trazada. ¿Qué es una perpendicular? Recuerden que una perpendicular son dos líneas que se cortan, pero esa línea al cortar a otra debe de estar formando un ángulo de 90 grados. Yo puedo tener una línea y puedo decir, pues aquí la corté, esa es una perpendicular, pero es un error porque este ángulo de aquí no mide 90 y tampoco este ángulo de aquí mide 90. Para decir que es una perpendicular, debe formar un ángulo de 90 grados. Entonces, en definición, pues van a escribir lo que les acabo de leer y en diagrama van a poner este dibujito que ahorita vamos a hacer. Me habla de un vértice opuesto, quiere decir que voy a sacar una línea de cada vértice nuevamente, pero ahora no va a la mitad del lado opuesto. Lo que voy a cuidar ahora es que a donde yo lleve esa línea me forme un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, aquí a ojo de buen cubero, yo puedo decir que saqué esta línea desde mi vértice al lado opuesto, formando una línea perpendicular, porque aquí observen y se formó un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Y entonces, de aquí a aquí sería la altura de mi triángulo. Si yo veo desde otra forma o desde otro ángulo mi triángulo, pues entonces me doy cuenta que de aquí tengo otro vértice y si yo bajo esta línea aquí, me forma la perpendicular porque aquí formó otro ángulo de 90 grados. Y después, por último, tenemos este vértice de aquí. Lo tengo que llevar de tal forma que me forme un ángulo de 90 grados. Ustedes pues ahí en su cuaderno lo van a hacer con regla, van a utilizar su juego de geometría, de tal forma que cuando ustedes tracen estas líneas,
aquí les queden juntas, les queden unidas y estos tres ángulos deben ser de 90 grados. Y ahora vamos a ver cuál es el punto de intersección, cómo se le llama a este punto donde se juntaron estas tres líneas, pues en este caso se le llama ortocentro. Ese es el punto de intersección. Ortocentro. Ortocentro. Y en observaciones, de acuerdo a la bibliografía que estamos utilizando, que es el libro de Geometría Analítica de Eduardo Carpinteiro, nos dicen observaciones que está dentro del triángulo si este es acutángulo. ¿Cuál será un ángulo, un triángulo acutángulo? Al tratarse de ángulos agudos, pues es que miden menos de 90 grados. Entonces, cuando ustedes hagan su triángulo, deben de cuidar que sea un triángulo acutángulo. Y me dice que coincide con el vértice del ángulo recto, si es rectángulo, y se halla fuera del triángulo si es obtusángulo. Entonces, esa observación le van a poner ahí en la tablita que van a hacer de su actividad del día de hoy. Continuamos entonces con la siguiente recta notable del triángulo. Solamente son 4. Hasta ahorita pues hemos visto 2. Hasta ahorita pues hemos visto 2, pero bien, la siguiente recta notable, les comentaba, se llama bisectriz y en concepto van a poner, de acuerdo al libro de Geometría Analítica de Eduardo Carpinteiro, van a poner que es un segmento de recta que divide a cada ángulo interior de un triángulo en dos ángulos congruentes. Aquí es importante recordar que es ¿qué son los ángulos congruentes? Recuerden en su curso de Matemáticas 2, vimos los tipos de ángulos y los ángulos congruentes, recuerden que son dos ángulos que tienen la misma medida. Entonces vamos a hacer el diagrama para que con ello quede más clara la definición. Y mi figura está de esta forma más o menos. Ustedes pues recuerden utilizar su juego de geometría y mi figurita más o menos está así. Entonces vamos a ver cómo es que quedan estas rectas dentro de mi triángulo. Me dice, es el segmento de recta que divide a cada ángulo interior. Entonces lo que yo tengo que hacer es unir aquí, de aquí de mi vértice, tengo que sacar una línea. De aquí de mi vértice tengo que sacar otra línea y de aquí de mi vértice tengo que sacar otra línea. Estos segmentos de recta que dividen cada ángulo interior de un triángulo en dos ángulos congruentes, ¿qué quiere decir? Aquí deben de formarse ángulos iguales en este centro de aquí. Y entonces en diagrama pues van a poner esta figurita y en punto de intersección, que mi punto de intersección sería justamente aquí, donde se juntaron esos tres segmentos, esos tres puntos de los segmentos, y se va a llamar, mi punto de intersección se llama incentro. 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 Así se va a llamar este punto de intersección. En observaciones van a escribir que está a la misma distancia de los tres lados del triángulo. Entonces, hasta aquí pues esta recta notable. La siguiente y la última recta notable se llama mediatriz. Mediatriz. Ahí está.
Y en concepto, en esta mediatriz, ustedes van a poner lo siguiente. La mediatriz, de acuerdo al libro de Geometría Analítica de Eduardo Carpinteiro, me dice que es la perpendicular que pasa por el punto medio de un lado del triángulo. Nuevamente hablamos de perpendiculares. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer primeramente mi diagrama. Voy a dibujar aquí un triángulo rectángulo y voy a colocar mi recta notable del triángulo. Me dice perpendicular que pasa por el punto medio. Debo de ubicar el punto medio de cada lado. Aquí está, más o menos. El punto medio de cada lado de un triángulo. Y entonces voy a trazar esta línea, la voy a prolongar hacia acá. Esta línea la voy a prolongar hacia acá. Y esta línea la voy a prolongar hacia arriba. De tal forma que la línea que salga de mi lado debe de formar una perpendicular. O sea, aquí se debe de formar un ángulo de 90 grados. Aquí se debió haber formado un ángulo de 90 grados. Y aquí se debió haber formado un ángulo de 90 grados. Es la perpendicular que pasa por el punto medio. Aquí está una recta que corta el lado. ¿Y cómo sé que es perpendicular? Pues porque cuando se cortó, se formó un ángulo de 90 grados. Y el punto, en este caso, el punto de intersección que queda aquí, a ese punto se le va a llamar circuncentro. Circuncentro. Y en observaciones van a poner que equidista de los tres vértices del triángulo. Equidistante, acuérdense que existe la misma distancia entre los vértices del triángulo. Y hasta aquí sería el tema de rectas notables del triángulo. Recuerden, son 4 rectas, 4 puntos de intersección. Van a poner sus 4 conceptos, sus 4 diagramas y sus 4 observaciones que les fui mencionando durante el video. Esto sería hasta aquí, pues lo del tema de rectas notables del triángulo.